Buenas, buenas, buenas. Se prendió el cartelito que dice aire y es jueves, aunque post este feriado parece lunes, pero es jueves, 15 horas, estamos al aire con Pipo Radio. ¿Cómo te va, Francisco? Bien, muy bien. También con este síndrome del fin de semana corto, semana doble, Sí. que no sabemos qué día estamos, pero bueno, una excelente excusa para llegar tarde a todos lados sin culpa. Sí, totalmente. Y divertirnos un poco en esta edición rara de Pipo Radio. Así es, así es. Y hoy estamos con un invitado. Tenemos en el piso a Federico Esper. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, les voy a contar quién es Federico. Federico es una eminencia, aunque él va a decir que no, va a poner carita de no, nada que ver. Pero es director de expertise, una consultora en turismo. Es miembro del Grupo Mundial de Expertos de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, y es además director de la maestría de turismo en UNSAM, ¿verdad? Sí, en Economía y Desarrollo del Turismo, que se dicta en la Escuela de Economía y Negocios en la Universidad de San Martín. Así que unos títulos, por eso digo, él sabe en serio, no es así cualquier cosa. Bueno, así que nos podemos quedar callados, escucharlo durante lo que queda de esta hora y disfrutar del conocimiento. Totalmente, totalmente. A mí me interesó mucho invitarlo a Federico al piso para charlar, porque aparte de su amplio conocimiento, ha presentado un trabajo que es súper interesante y tiene relación con un tema que estuvimos charlando hace un par de semanas con Patricia. Vos estabas justo de viaje. Del poder de las mujeres sería seguramente. No, claro, porque hago un paréntesis. Acá, claro, al ser 2-1, al pobre Francisco lo tenemos medio... Sí, casualmente coincide cuando yo estoy de viaje, que suele ser muy a menudo, con lo cual hay que tenerlas muy cortas. Hoy que somos 2-1 nosotros, vamos a contraatacar. Termina siendo el programa con un toque feminista y desde donde sea que esté nos manda por Twitter, bajen el tono. Las mujeres siempre tienen el poder, es así. Y la razón. Sí, ustedes tienen la última palabra. Exactamente. ¿Viste? Sí. Bueno, Federico, contanos que estuviste hace poquitito en Lima. Sí, estuvimos en la reunión de la OMT. Sí, exactamente. Bueno, antes que nada, gracias nuevamente por la invitación. No hace falta tanta presentación y la verdad que la palabra eminencia queda muy grande, así que yo te agradezco nuevamente, pero les agradezco a los dos, pero... sí, lo que estuvimos haciendo en Lima ahora a fines de abril se realizó en Lima, en Perú, el segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico, que bueno, fue un foro mundial que organizó la OMT junto con Perú, con el gobierno peruano, que como ustedes bien saben, Perú está liderando, ¿no? Uno de los tantos países que está sobresaliendo en tema de turismo gastronómico y cómo está proyectando su imagen internacional a partir de la gastronomía, impulsado ya hace muchos años por asociaciones de chefs y por algunos cocineros muy mediáticos y muy particulares con cierto talento que han sabido proyectarse hacia el exterior, con lo cual la OMT comenzó a organizar una serie de conferencias internacionales y este año se organizó en Perú el segundo foro mundial, donde hubo representantes de más de 40 países, más de 2.000 personas. Y allí estuvimos presentando un trabajo específico que me había encargado la OMT sobre modelos de alianzas estratégicas entre turismo, cultura y comunidades, ¿sí? Comunidades locales, que fue un trabajo vinculado fundamentalmente con el turismo cultural, en donde toman de modelo a Perú como referencia a nivel internacional y aprovechando que se realizaba el foro sobre turismo gastronómico, bueno, la gastronomía, la identidad y la cultura están obviamente vinculados. Y se consideró un momento propicio como para presentar el trabajo. Esto fue un proyecto financiado por el gobierno de Corea. Participaron una serie de expertos internacionales. Entre ellos, bueno, fueron 4 o 5 expertos. Uno de ellos era la doctora Ryo del Instituto de Corea, Instituto Nacional de Turismo y Cultura de Corea, que ellos lo tienen agrupado bajo turismo y cultura en una misma órbita gubernamental. Después estaba Jordi Tresserras, que es un especialista en tema de turismo cultural en la Universidad de Barcelona. Estaba Rafa León, que es un periodista de Perú muy conocido, que lleva años recorriendo el territorio y, bueno, es muy famoso allí, ya que tiene programas de radio y televisión y ha recorrido y escrito libros sobre todo la temática peruana.
Y después estaba Greg Richards, que es otro catedrático universitario con gran experiencia en el tema de turismo cultural, ¿no? Entonces, con todos ellos armamos este proyecto que se hizo en Perú, y la idea un poco era analizar el turismo sustentable y a partir de allí cómo el turismo puede contribuir a la mejora de la calidad de vida, fomentando la identidad cultural, la identidad local y sobre todo beneficiando a las comunidades locales, ¿no? En un país tan extenso como el peruano, y que la realidad muchas veces es similar a la de nuestros países latinoamericanos, en donde bueno, hay grandes espacios de territorio con una impronta cultural muy fuerte, con sociedades y costumbres muy arraigadas, y cómo eso transformarlo en producto turístico, fomentando la identidad cultural y a su vez fomentando las oportunidades de desarrollo. ¿Y cómo estuvo recibido eso en este, digamos, fue algo, los resultados, algo que más o menos se vislumbraban, se descubrió algo interesante? Sí, el proyecto y la publicación, primero es una publicación que está online, gratuita, con lo cual cualquier persona que busca en internet, en el sitio web de la OMT, la puede descargar. Uh-huh. Y lo que sirve en realidad son modelos de referencia, tanto en Perú como en otros países, con una serie de compilación de buenas prácticas y todo, que te permite, para aquellas personas o gestores del turismo que estén trabajando en temas vinculados con la cultura, el patrimonio, la puesta en valor de los recursos culturales, la identidad cultural, el folclore, la danza, todos esos aspectos, bueno, le permite una herramienta más de conocimiento. Allí lo presentamos en esa oportunidad en Lima, lo hicimos con autoridades de la OMT y con la ministra de Turismo de Comercio Exterior y Perú. El Ministerio de Turismo de Perú también es Comercio Exterior y Turismo. Y turismo, sí. Con lo cual, sí, fue muy bien recibido, sobre todo me parece que estos trabajos lo que sirven es para, bueno, hacer un brainstorming de ideas, de diagnósticos, relevamientos, y después dejar las herramientas para las personas que trabajen en estos temas, sobre todo a nivel de comunidades, ¿no? Que Perú lo tiene muy desarrollado con el turismo rural comunitario y distintos modelos donde las comunidades participan en la gestión. Digo, otros países de Latinoamérica como Argentina también están avanzando en esto, ¿no? O sea, con lo cual es bastante auspicioso el panorama futuro. Sí, totalmente. Sí. Bueno, hago un breve paréntesis porque se incorporó Pato, que venía a las corridas, pobre. Sí, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a todos. Sí, acá con algunos accidentes, pero bueno, vamos. Bueno, pero llegaste. Llegué. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, estamos hablando acá con Fede, que nos está contando de este trabajo que ha hecho, que la verdad es muy, muy interesante. Ahora, me llama la atención, dijiste que estaba financiado por el gobierno de Corea. Sí, porque, bueno, a través de convenios que, digamos, financiado parte por el gobierno de Corea y parte por la OMT. A veces hay gobiernos específicos que hacen aportes voluntarios a la OMT para financiar programas específicos, publicaciones o proyectos específicos, ¿no? A través de líneas de financiamiento de ayuda al exterior, ¿no? Como tiene España con la ESI, son agencias de cooperación internacional, claro, que dependiendo de la línea de crédito o el proyecto específico, en caso concreto de turismo y cultura, el financiamiento vino por ese lado. Ajá. Pero será, esto pregunto desde mi total ignorancia, ¿Corea tiene, digamos, bastante trabajado el tema del turismo cultural como...? Sí, lo tienen bastante trabajado, y estamos hablando, digamos, de Corea del Sur, ¿no? Sí. Por las dudas. Sí, vale aclarar, sí, vale aclarar. Sí, lo tiene bastante trabajado, y aparte, como te digo, yo tengo un instituto nacional que gestiona el turismo a nivel nacional, es de cultura y turismo, con lo cual ya lo tienen bastante vinculado el tema, ¿no? Después hay algunas universidades allá que también trabajan bastante bien la cuestión, y ya te digo, sobre todo teníamos que tener algún experto local, y por eso, bueno, en el caso de Rafa León, que es un periodista con gran trayectoria en el tema cultural y conocimiento de todas las tradiciones y los distintos pueblos y sociedades que habitan en el Perú, la verdad que, bueno, fue un aporte bastante importante, ¿no? Después estaba Jordi Treserras, que también es muy conocido, y Greg Richards, que tienen mucha literatura ellos sobre el tema de turismo cultural, cualquiera lo puede consultar en internet, con lo cual la idea de hecho incluso es que esto después se replique en otros países, y que, bueno, era dejar como una semilla sobre el tema, ¿no?
Más allá de eso, como te decía, bueno, el tema del turismo gastronómico también es un tema importante que la publicación lo aborda como un eje dentro de lo que puede ser el trabajo entre cultura, turismo y las comunidades. Tengo una consulta. Sí. La cultura como concepto abstracto, ¿no es cierto? ¿Es un complemento de un destino turístico o puede tener tal envergadura que se convierte en el principal atractivo? Bueno, la pregunta es muy buena, yo te diría que es un poco de cada cosa, ¿no? Me parece que depende también qué es lo que decida el destino sobre cómo se quiere proyectar y cómo quiere trabajar y gestionar su propia cultura. O sea, me parece que hay países y dentro de países hay muchos destinos, siempre aparecen los casos de Francia o España y Italia, ¿no? Que han sabido proyectar muy bien su cultura, no solamente los monumentos, museos y todo, sino sobre todo lo intangible, ¿no? Lo que hablábamos antes de las tradiciones, la gastronomía, y lo han sabido proyectar muy bien. En el caso, por ejemplo, de Perú, que siempre ha sido un país muy famoso por el tema de Machu Picchu y la importancia de las ruinas arqueológicas, cada vez más intentan diversificar esta imagen cultural que no solo es Machu Picchu, sino justamente es la gastronomía, son la línea de Nazca y todos los sitios arqueológicos que tienen realmente una riqueza increíble, que no solamente es Machu Picchu, ¿no? Sino que es toda una serie de cuestiones culturales que tienen. Hay países que a veces se han quedado en proyectar solamente una imagen y no han intentado diversificar la oferta. Pero yo creo que, sobre todo después, bajando de países a algo subnacional, como son los destinos locales, yo considero que es clave proyectar la cultura como un recurso de identidad y que te permita después generar productos. Porque lo que siempre hablamos es que siempre, bueno, ustedes y hemos hablado en tantos foros nosotros de que el turista busca experiencias auténticas, algo innovador y algo distinto. Y digo, hay algo más distinto que la cultura de un pueblo, de una sociedad, ya sea desde el idioma, la gastronomía, las tradiciones. Pero bueno, a veces los destinos se encargan de no querer ser distintos, sino que ser iguales, ¿no? O buscar parámetros comunes que sea estereotipos o cuestiones más estandarizadas que no les permite diferenciarse o no valoran aquello que tienen para diferenciarse. Sí, yo ahí, cuando vos decías eso, me acordaba de un caso de dos comunidades totalmente diferentes, pero que están cerca. No voy a decir los nombres para evitar conflictos. En donde una... no. Después tengo conocidos y amigos en los dos lados. Por eso mismo. Y después se me arma lío. Aunque algunos seguramente van a estar de acuerdo conmigo porque obviamente ellos mismos los dicen en sus lugares y qué mejor que la autocrítica y la autoridad que da ser del lugar, ¿no? Para conocer bien. Y bueno, y uno de estos dos destinos viene trabajando hace muchísimo tiempo el tema del posicionamiento a través de la cultura y ha logrado rescatar esa identidad que lo diferencia del resto. La verdad que lo trabaja muy bien, además de otros productos. Y el destino cercano tiene un problema con eso, tiene una cultura desde otro lugar, tal vez no tanto en historia o en historia en el sentido de arqueología o de una impronta tal vez por ahí como las regiones andinas, que es muy fuerte, pero tiene la cultura desde el otro lugar, tiene un gran desarrollo, por ejemplo, a nivel artístico, ¿no? En todo lo que serían las ramas artísticas. Y vieron que había funcionado muy bien una puesta en valor de una zona del destino vecino y querían copiar exactamente ese mismo modelo en su comunidad. Y eso fue un poco un eje de conflicto, porque en realidad, y eso yendo a lo que vos decías, se quiere copiar el modelo exitoso tal cual y no la estructura que está detrás del modelo. Es decir, bueno, si el turista llegó porque le gusta comer sushi, para poner un caso que nada que ver, entonces en vez de pensar que tal vez llegó porque el sushi era el plato característico de ese lugar y contaba la cultura y la historia del lugar, en vez de fijarse en ese modelo que es, digamos, la fórmula del secreto, tal vez,
con muchos más ingredientes que después los técnicos tienen que profundizar, quieren copiar el sushi, es decir, confunden el resultado con el método o el modelo, me parece que está detrás del resultado. Yo creo que pasa por ahí a veces los destinos, viene por ahí, por ese lado, ¿no? Que hay como una pequeña confusión. Es que me parece que también tiene que ver con qué concepción tiene la cabeza que está a cargo de cada destino, qué concepción tiene de qué es un atractivo turístico, cómo lo quiere potenciar, porque hay gente que dice, no, no sé, el atractivo turístico tiene que ser natural y si no tengo esto, bueno, me quedé acá o trato de hacer algo. Y en vez de apalancarse en otras cuestiones, porque también tiene que ver con esto, con la valorización de eso como atractivo, ya sea música, danza, gastronomía, digamos, algo puntual. Y una capacidad también de ver desde otro ángulo, porque hay veces que, bueno, nos quedamos que, bueno, Buenos Aires es tango, por ejemplo, y es tango, punto. Y ya está. Y si no tenemos tango, y bueno, y todos los barrios son tangueros, y de repente hay barrios que sí tienen una impronta más tanguera, digamos, dentro del destino, y hay otros que el tango, pero no la podés pegar por ningún lado. Pero tiene que ver con esta visión a veces muy limitada, ¿no? No digo que lo sea, tomando como el ejemplo de Buenos Aires, porque veo, o por lo menos había proyectos de que, bueno, hay barrios que no hablan de tango, sino que hablan de teatro, de arte, digamos, cada barrio también tiene su propia identidad como un mini destino dentro de un gran destino. Pero pasa un poquitito eso en otras regiones, en otros países, como que, bueno, estamos con un estereotipo y nos tenemos que atar a eso, y no hay posibilidad de cambio. ¿Será porque, y esto te lo pregunto, bueno, a todos, ¿no? Un poco, pero bueno, Federico también es desde el palo bien del desarrollo turístico, que está faltando más trabajo interdisciplinario desde el sector turístico con las otras disciplinas con las que se cruza a lo largo de su desarrollo? Sí, yo creo que puede ser un poco eso, y también un poco hilando con lo que vos decías y lo que comentaba Mariana también, a veces sucede que, digamos, los destinos, cuando ven que hay algún elemento atractor fuerte, bueno, se toman de él y lo exprimen, y después nunca piensan en la innovación o en la creatividad, ¿no? Y estos movimientos que tienen que ver con el trabajo interdisciplinario, yo creo también tiene que ver mucho con procesos que vengan de abajo hacia arriba, ¿no? Donde la sociedad sea consciente, los grupos de vecinos, las asociaciones de comerciantes, digamos, todos nosotros cuando vamos a los destinos turísticos de cualquier lado del país, digamos, no es que turismo tiene que ir a decirle a un comerciante cómo poner los productos que tiene, si comercializar nuevos productos regionales, cómo ordenar su vereda, su calle, cómo tematizar un destino. Algo tiene que surgir más de abajo, no impuesto tan de arriba, ¿no? Entonces me parece que hay poblaciones y localidades que tienen una mayor conciencia y lo aprovechan, lo han sabido aprovechar, y otros que, bueno, vienen un poco más rezagados. Y de aquellos que vienen más rezagados, ¿qué pensás? Digamos, ¿quién tendría que despertarlos? Sacudirlos. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que el sector turístico. El sector turístico, yo diría el sector público, digamos, a alta escala, digamos, ¿no? O sea, a nivel local, no solamente sí lo turístico, pero trabajar con todas las áreas de gobierno a nivel de localidad, ¿no? Porque a veces pasa muchísimo que las áreas de cultura están haciendo un montón de esfuerzos, proyectando eventos culturales, eventos deportivos, trabajando con sociedad artesana, un montón de cuestiones, y turismo quizá está creando productos, viendo cómo crea, cuando lo que tiene que hacer es caminar 10 metros y hablar con el responsable o delegado de cultura para eso que ya está armado, transformarlo en producto, ¿no? En el caso de nuestras localidades aquí, bueno, hay un montón de juntas vecinales, juntas históricas de la historia de los barrios, que eso se viene trabajando bastante con turismo, pero en todas las localidades del país pasa lo mismo. Hay grandes asociaciones y equipos de investigación que ya han hecho trabajos de historia, de cuestiones de productos gastronómicos, de artesanías locales vinculados con los productos típicos, y bueno, quizá turismo lo que tiene que hacer es tomar eso, articularlo, ponerlo a disposición del turista y, digamos, ver cómo se arma el producto, ¿no? Porque que tengas eso no quiere decir que el turista lo va a consumir. Totalmente. Si no sabe ni cómo ir, ni cuándo ir, ni cuánto cuesta, ni dónde ir.
Uno cree que porque si tenés las huellas de los dinosaurios, el turista lo va a consumir. Bueno, no. Si el turista quiere ir ahora, entrar en la web, ver dónde consumo huellas de dinosaurios, o la historia de la paleontología en la Patagonia, Sí. hay que ver si hay un producto Sí, armado, cuándo, digamos, Totalmente. dónde están los alojamientos, los recursos, a cuánto tiempo está, puedo ir solo, tengo que contratar una excursión. Y esa es la parte de estructuración del producto, que es lo que falta. Sí, porque hay como digamos, si no se hace ese trabajo, lo que yo veo o he visto hasta ahora es como que queda disociada la cuestión. Entonces, tenemos una idea del turista, ni siquiera a veces conocemos el turista real, entonces me imagino que al turista le gusta esto, entonces armo todo y queda como el clásico escenario de Hollywood, ¿viste? El cartón pintado que mirá de acá hasta acá, pero no vayas por atrás porque te vas a dar cuenta que es algo armado. Y eso hoy, digamos, quizás funcionó en otros momentos como modelo, pero hoy ya se está desvaneciendo, digamos, hoy sí o sí, con los millennials, con el alcance de las redes, y con esta búsqueda de la experiencia, no me pongas un show, o sea, yo quiero estar atrás, adelante, ver por todos lados el show en todas sus dimensiones, vivirlo realmente como un local, lo que tanto se dice, y es verdad. Entonces, ahí es donde creo que ahora muchos destinos están empezando a avivar, por decirlo de alguna manera, de que bueno, el show hay que hacerlo con el turista y incorporándolo y no armando ese ideal de qué es la argentinidad o qué es no sé, Buenos Aires o qué es Córdoba, etcétera, ¿no? Como cada uno de los destinos. Lo más auténtico posible, ¿no? Exacto. Lo auténtico sin querer vender nada, porque si no te queda esa cosa, ¿no? de disociada. Y igual yo creo que el gran escollo tal vez que se está teniendo para eso es que eso lleva tiempo. Sí, ¿no? totalmente. Y justamente, como vos decías, hay que hablar con todos los actores, coordinar, estructurar, y a veces el mercado y otros intereses ponen presiones muy inmediatas y no es algo que se pueda lograr en 3 meses. Sí, claro, son políticas a largo plazo. Por eso hablaba de que algunas cuestiones hay que tomarlas de base cuando ya la sociedad o los grupos de interés de las localidades han ya venido avanzando, ¿no? No crear, o sea, no inventar nada, sino ver lo que ya existe y de qué manera se articula, ¿no? Digo, con los festivales culturales pasa mucho, ¿no? Que las áreas de cultura trabajan muy bien, o la puesta en valor de museos o de recursos o investigaciones que tengan que ver con esto, con la historia, la paleontología, la arqueología, y después no está el puente hacia lo turístico de forma tal que transformar eso en producto. O sea, está el recurso ahí, está parte del atractivo, pero no se da el salto al producto y a la comercialización. Claro. Entonces, ahí, vinculado con tu pregunta, digamos, ahí es un poco también, bueno, va de la mano de qué posicionamiento quiere el destino. Si se va a vender obviamente como un destino cultural, o donde la cultura va a tener una impronta muy fuerte, bueno, sí o sí va a tener que construir ese puente para transformar esos atractivos recursos que tiene en producto. A veces tiene o quiere ese posicionamiento, pero le falta el puente, ¿no? Sí, a mí me encanta lo que estás diciendo, sobre todo de incorporar el factor cultural como elemento de diseño, evidentemente del destino y después de los jugadores de ese destino en particular, ¿no es cierto? Mientras vos hablabas, me acordaba un amigo mío que es español, que está viviendo ahora en la Argentina, y leyó el libro El Puñal, ¿no? Bueno, es un libro de Jorge Fernández Díaz, que está ahora muy, muy demandado, y el protagonista de ese libro come en 3 o 4 restaurantes medianamente conocidos de la ciudad de Buenos Aires, y a este amigo mío le gustó tanto el libro que después se dedicó a ir a comer en el horario y en los días que comía el protagonista, ¿no es cierto? Y me pareció buenísimo como concepto, que al final no creo que las mismas personas o los emprendedores de esos restaurantes estén fomentando su propio destino, que en este caso es un restaurante dentro de una ciudad, como un lugar atractivo, ¿no? Y creo que en eso va muy de la mano del momento cultural que estamos viviendo a nivel global, donde uno a través del Instagram, del Facebook, del YouTube o lo que fuera, puede contar su propia historia, su propia tradición, la forma que uno cocina, la forma que uno come, y me parece que vuelve a poner en la grilla de partida a un montón de destinos físicos que por ahí no tuvieron la suerte de tener un dinosaurio hace miles de años, ni tener un obelisco ni una Tour Eiffel, y sin embargo pueden tener historias muy interesantes que contar, ¿no? Así que eso me parece que es un borde
que por lo menos para mí es muy novedoso. Sí, historias, todos los destinos argentinos tienen mucha historia y bueno, ahora con todo el tema del Bicentenario también, ¿no? Y hay un montón de historias que se pueden contar en cada uno de los destinos y no solamente de los seres vivos que habitaron hace miles de años, sino también de la conformación de la identidad propia de nuestro país. Pero bueno, está también la habilidad de cada destino de querer diferenciarse y querer contar esa historia, y dentro de cada destino, de esos lugares, museos, restaurantes, agencias de viajes o guías de excursiones que quieran contar las cuestiones que han sucedido en nuestra tierra, y me parece que ahí hay enormes oportunidades de mercado y realmente de productos para poder venderle al turista argentino e internacional. Es también, bueno, la idiosincrasia a veces de los pueblos que, bueno, valoran más o valoran menos lo que tienen, o conocen más o conocen menos su propia historia, ¿no? Sí, y muchas veces yo ahora estoy, también no voy a decir el destino. Qué aburridas. Son muy aburridas. Y que son todos nacionales, claramente, Claro, entonces no podemos. Hay mucha intriga. Bueno, lo que nuestros oyentes pueden empezar a tuitear, a ver si adivinan, y si tiran el nombre correcto, ahí le decimos. Hay mucha intriga femenina. Lo que ocurre en muchos destinos, acá en Argentina, destinos que, digamos, quizás el poblador local nunca ha tenido la conciencia o la iniciativa de, bueno, a ver, me preparo, digamos, como desde el punto de vista turístico mi destino, y hay muchas personas que son de afuera del destino, que vienen como nuevos pobladores, como nuevos habitantes, y en un año arman una historia a su gusto y piacere, y cuentan, y son, digamos, generalmente porteños. Digo, o sea, ya estoy tirando una pista, o sea, no es en la provincia de Buenos Aires, son porteños que van a otras provincias, se mudan de capital de la provincia de Buenos Aires, van a otras provincias, y bueno, hacen como rearman el destino contando una historia que a veces ni siquiera es la real. Digo porque me ha pasado a mí en este destino. Un porteño verseando no puede ser. Reverseando. Me ha pasado de que me empezaron a contar la historia, no, porque vos sabés, acá esto se hacía, y yo voy a veranear ahí desde que tengo este tamaño. Yo escuchaba, digo, no puedo creer, encima me estás contando otra historia al revés, pero armaron esa historia y la venden. Entonces vos decís, bueno, y a partir de ahí se empezó a perder el que es local, realmente no puede contar la historia porque este otro es el que tiene la empresa. La agencia de viajes, la compañía de los que salen a hacer cabalgatas o lo que sea, más pistas, y el poblador se queda, digamos, mirando cómo otro armó el negocio con sus atractivos, con su cuestión cultural. Ellos terminan siendo, con suerte, el que le provee el caballo, claro, y se quedó afuera del negocio completamente. Que eso no sería lo más grave. Creo que lo más grave es que se va perdiendo la verdadera cuestión cultural, porque lo cuenta alguien que es extranjero, sí, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, también hay casos, yo creo que hay muchos a veces pobladores locales o personas que trabajan por el destino que falta esta articulación con el sector turístico, ¿no? Con lo cual es buscar a esas personas que vienen trabajando hace mucho en determinadas cuestiones y cómo el sector lo puede aprovechar en beneficio del conjunto de la población, porque en definitiva lo que se busca siempre es que el turismo sea una herramienta para generar empleo y oportunidades de trabajo en esas localidades, ya sea muy turística o más o menos turística, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Ale ya nos mira con cara de cerrá. Bien, pequeño cortecito, volvemos en unos minutitos. Muy bien, seguimos nuevamente conversando acá con Federico Esper. Y en este pequeño cortecito estábamos conversando de cuál es la situación en Argentina del turismo cultural. ¿Qué visión tenés vos? Sí, bueno, un poco lo que conversábamos es el potencial que tiene, que tienen todos los destinos en nuestro país para fomentar y producir realmente proyectos y estrategias vinculados con el turismo cultural. Se hace bastante, se viene haciendo mucho, sobre todo el tema vinculado más al tema de eventos, ¿no? Eventos folclóricos, eventos culturales,
Eso se ha venido trabajando bastante bien, pero me parece que bueno, sigue habiendo un montón de oportunidades. Esto que decíamos antes de las historias que hay, ¿no? De los pobladores, de historias actuales, historias de artesanos, modos de producción de determinadas cuestiones, que bueno, todavía hay mucho camino para desarrollar en los destinos y que la verdad que son tan distintos y es tan variado que permite diversificar la oferta ¿viste? Casi al infinito, ¿no? Entonces, sí, me parece y con la gastronomía que hablábamos hoy, sí. ¿no? Que hablando también, bueno, que estuviste hace poco ahí en Perú, que el otro día justamente también escuchaba una charla de una especialista en marketing gastronómico, específicamente, y decía algo hiper interesante, es decir, que lo que da la gastronomía es que permite contar la historia del lugar a través del plato de comida, porque en el plato de comida se encuentra toda la comunidad a nivel productivo, pero también a nivel de historia, de sus sabores, de contar por qué se cocinan determinados ingredientes, cómo se cocinan, qué es lo que pasó alrededor y qué es lo que pasa en esa comunidad alrededor de la producción de todos esos ingredientes. Y creo que a nivel cultural, por ejemplo, eso es algo que se podría desarrollar muchísimo en el sentido que cada lugar tiene su propia identidad gastronómica y entonces de vuelta ahí tendríamos que ver quiénes son los actores con los que hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería el sector cultural, obviamente, de cultura, pero también cuáles son las experiencias por ahí de estos lugares que han desarrollado el turismo gastronómico? ¿Qué otro sector se ha involucrado fuertemente? No sé, el sector de la carrera de gastronomía, que bueno, no, es sí, la lógica. No, sobre todo el tema de los productores, ¿no? Las cooperativas de productores que están muy, digamos, nucleadas, asociadas y que se ha puesto en valor toda la cadena. O sea, digamos, para que el plato llegue con los productos típicos, hace falta que haya gente que esté cultivando esos productos típicos y no esté reemplazando por otros. Exacto. ¿No? Digamos, que después el cultivo llegue a los centros, de ahí a los restaurantes, las formas de cocinar a partir, digamos, de las escuelas y todos los institutos de gastronomía. O sea que hay toda una serie de actores que participan, ¿no? En el caso de los lugares vinculados con la costa, por ejemplo, bueno, también ahí está mucho el tema de la pesca, ¿no? Entonces quizá digo, en nuestra costa argentina hay muchos destinos que no promocionan mucho los platos vinculados con el pescado. Sí. ¿No? Sí. Se promociona más el asado u otros platos de Argentina, pero no es que, digamos, yo creo que el Patagonia, Corrientes y varios lugares sí han sabido, Entre Ríos, ¿no? Han sabido bien sí, marcar su identidad. Marcar su identidad, incluso bueno, está la Fiesta Nacional del Surubí en Corrientes, que están muchas fiestas nacionales vinculadas con el tema de la pesca, que eso también ha promocionado y lo saben explotar muy bien, ¿no? Sí, si no siempre caemos en el asado, que Claro. está bien, es para Argentina, pero dentro de Argentina no tenemos una identidad. Claro. Digo, uno va aquí a la costa argentina y sacando algunos destinos grandes, como quizás bueno, el caso de Mar del Plata, donde sí tiene una gastronomía muy variada y todo, después vas a lugares más chicos y no está muy explotado la enorme variedad de pescados que uno puede comer, ¿no? Sí. Y uno va a otros países y cuando vas a un destino de mar, lo primero que pensás es comer un pescado, o mariscos, o lo que sea. Digo, acá hay, pero no está tan difundido como debería ser. Si uno ve del total de restaurantes, de la oferta gastronómica que tiene un destino, ver cuántos ofrecen marisco y pescado y cuántos ofrecen parrilla o minutas, ¿no? Vas a ver que la cuota no es tan alta como debería ser para un destino de mar, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, una vez más, ahí hay que trabajar a nivel de comunidades locales y de ver quiénes son los... Hay algunos lugares que también en la provincia de Buenos Aires se promociona mucho la fiesta de pescadores con sus los distintos peces, digamos, que van pescando, y también hay fiestas provinciales y todo, ¿no? Bueno, eso explotarlo aún más, aparte de la comunidad de pescadores, es una comunidad enorme, con un enorme impacto territorial y económico. Y que supere la fiesta, ¿no? Claro, realmente sí. incorporado. Que no quede solo ahí. Exactamente. No, te decía que ahí es un clarísimo caso en el cual no solamente está bueno, sino que es indispensable que intervengan otras áreas y otras funciones. En el caso del pescado, por ejemplo, es clave la logística, porque es una comida que está muy vinculada a la frescura,
y por supuesto su sistema de conservación, las cadenas del frío, etcétera, que tiene una ruta bastante más costosa que la de la carne o la de las carnes blancas, digamos, y que solamente se justifican cuando hay un volumen o una escala suficiente, ¿no? Entonces por ahí en la fiesta del surubí, bueno, es muy fácil porque uno sabe que ese fin de semana va a estar atiborrado de gente, entonces se justifica la preparación de todos esos elementos, pero por ahí en la costa, que sí hay un montón de restaurantes, la agregación de esa demanda igual justifica el transporte y la refrigeración, pero si cada uno de los individuos quiere hacer su propio pedido de pescado con un camión frío que te lo traiga por la mañana, seguramente los costos Claro. de producir eso y el precio en mesa inviabilizan ese plato, ¿no? Así que ahí seguramente a nivel Secretaría de Comercio, Industria, incluso Transporte, seguramente hay mucho para decir. Sí, puedes trabajar con platos del día o pesca del día, con muchas veces uno ahí donde sabes que, bueno, incluso cuando sabes que si vas a las 3 de la tarde se acabó. ¿Por qué? Porque es pesca del día. Digo, ahí hay veces... Lo que no hablan es que es del día viernes. Claro. Pero bueno, eso como un ejemplo, digamos que obviamente, Sí. pero uno habla de cuestiones o ideas que se pueden implementar, después cada uno tiene su complejidad y a veces es más complicado desde el punto de vista logístico, económico y todo, pero bueno, yo digo intentarlo, ver de qué manera, yo creo que articulando entre la mayor cantidad de actores posibles de una localidad, las soluciones van apareciendo, ¿no? Y creo que está bueno eso que decías hoy de las asociaciones y las cámaras de productores y de empresarios también, que realmente son por ahí los que tienen un poco más de capacidad, no digo que tengan toda la capacidad, un poco más de capacidad para pensar estratégicamente y hablar y llegar a aquellos otros actores también intervinientes o con poder de decisión como para implementar estas medidas que sean necesarias por ahí a nivel logístico y hasta incluso estratégico de producción, ¿no? Porque decir, bueno, ahora vamos a empezar a hacer hincapié en la producción local de determinados productos implica trabajar con la comunidad y por ahí dejar de lado otro tipo de producción que a corto plazo redituaba más, pero que no conviene a la comunidad a mediano y a largo plazo. Entonces ahí empieza toda una lucha de intereses que me parece que supera al actor individual, ¿no? Volvemos otra vez al punto. ¿Qué vamos a ver, digamos, qué visión tenemos? ¿En un plazo corto o como una política más larga? Porque entonces ahí sí, a ver, el clásico caso de que, bueno, hay cierto tipo de cultivos que no son tan redituables, entonces como no son redituables, metemos lo que es redituable y eso que era lo típico y tradicional desapareció porque el otro cultivo lo destrozó o directamente ni nos molestamos en plantar ese tipo de producto. Y ahí digamos, cortaste a la gallina, la abriste y se acabaron los huevos, el oro, todo. En muchos casos está pasando eso, digamos, como vemos en este plazo tan corto, la próxima cosecha, cuánto me va a dar y porque me rinden dólares o a tal volumen, listo, no me importa si lo típico, lo tradicional, lo histórico o lo cultural, no me importa. Entonces, y ahí estamos poniendo tal cosa por toda Argentina sin respetar estas otras cuestiones, ¿no? O sin, no sé si respetarlas, pero tomarlas en cuenta, que también es parte de, porque si no después terminamos armando este escenario ficticio para ese turista ideal, que a lo mejor vino motivado por otra cosa y se encontró con que, bueno, no, esto es lo que hay. Y esto es la Argentina que queremos mostrar, la Córdoba, la Río Negro, el destino que sea, ¿no? Así que sí, es bastante complicado, ¿no? Ver por dónde empezamos. Y Federico, este tipo de conversaciones se están dando hoy en mesas del poder, digamos, a nivel intendencias, gobernaciones, incluso a nivel país. Esta agenda está presente hoy. Sí, por eso justamente lo que hablábamos antes, bueno, que en principio, según se anunciaron algunos días atrás en los medios de comunicación, por ejemplo, esto vinculado con el tema del turismo del vino, que está previsto que el próximo Congreso Mundial de Turismo del Vino de la OMT se haga en Mendoza. El primero se va a hacer en Georgia en los próximos meses. Y esto forma parte, bueno, de todo un interés de ir potenciando cada uno de estos productos de turismo gastronómico, en el caso del turismo del vino como un asociado,
bueno, ir generando esta cadena de valor, ¿no? En el caso del turismo del vino quizá uno lo ve más, más claro, ¿no? Todas las cadenas de las bodegas, los productores, donde las bodegas ofrecen por un lado visitas y alojamiento, y eso también repercute bueno, en las economías locales, los restaurantes asociados que ofrecen, las escuelas de gastronomía. A veces como que el turismo del vino es como un ejemplo que donde están más claros ¿no? las partes y cómo se puede estructurar un producto de turismo gastronómico, pero cada vez más esto, digamos, hablar de esto hace quizá 20, 30 años, eran pocos los países, pocas las referencias, ¿no? Uno siempre tomaba Francia o Italia o algunos casos como el País Vasco en España. Pero bueno, ahora se ha ampliado mucho, el caso de México también lo viene trabajando muy bien, Perú, bueno, Argentina también, o sea que cada país ha ido avanzando y sobre todo dentro de las propias provincias o regiones se ha ido trabajando bastante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Villa General Belgrano con la Fiesta Nacional de la Cerveza, que si bien, digamos, no es típico de Argentina, pero es típica de la historia de la inmigración y los inmigrantes que han poblado la villa, con lo cual, bueno, es parte de su historia, por lo tanto es parte de la historia, ¿no? Bueno, ahí en esa zona de Córdoba, en los valles, hay también toda una movida muy interesante del orgánico. Al principio, bueno, estaba más enfocado, yo recuerdo hace ya unos cuantos años atrás, era una zona más que nada de hippies, a donde se habían ido todo más en una comunidad de esa línea, pero hoy por hoy ya cada vez, desde hace unos cuantos años, mucho más fuerte un destino que es elegido por gente en general de las grandes ciudades, Buenos Aires, que optan por tener una mejor calidad de vida, y hay toda una movida que está pisando mucho más fuerte con respecto al orgánico, que me parece muy interesante, o a la regularización de prácticas, que por ahí todavía no tiene tanta difusión fuera de los canales normales de la gente que está preocupada o que se mueve en esa temática, pero yo creo que de acá a unos cuantos años eso, con el tema de la alimentación saludable, las prácticas, la vuelta a recuperar el contacto a través de la comida y de los ciclos naturales, yo creo que ahí tienen un gran potencial, por ejemplo, y supongo que ahí, como sucede ahí, debe haber otras zonas que tal vez sean conocidas por la gente que está cercana, pero que todavía no tiene el impacto o la difusión que tendría que tener. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, el tema del surgimiento de las semanas gastronómicas, ¿no? Que es algo también que ya cada vez más destinos lo tienen, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en el Patagonia se hace un montón, en el norte. Entonces, bueno, esto de las semanas gastronómicas, que es un poco esto, poner en valor la cocina local de las provincias o las localidades, conjuntamente con las cámaras empresariales de hoteles y de restaurantes. Entonces son iniciativas que quizá, insisto, hace 10 años no existían, o existían muy aisladamente, y hoy ya son fomentadas cada vez más. Entonces eso es un indicador de que, bueno, que de algo va cambiando, que sea poco, pero va... ¿Y tienen de alguna forma relevado o medido el impacto de esta movida que aquí la materializó una aplicación que se llamaba Cook Up, ¿no? Donde los chefs invitaban a comer a sus casas y de alguna manera había una plataforma online, digamos, uno podía acceder a un montón de micropuntos de consumo que seguramente ninguno de ellos tendría el músculo o la potencia para difundirlo al gran público, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo estadísticas concretas de eso no tengo, pero sí está claro que todas estas aplicaciones que vos mencionás, más las nuevas tecnologías que antes decías de Instagram y todo, han sido una herramienta clave para, bueno, difundir los pequeños y medianos emprendimientos, sobre todo los microemprendimientos vinculados con el tema gastronómico y turístico, que, bueno, te permiten acceder o tener acceso, mejor dicho, a una enorme cantidad de público nacional e internacional. Relacionado con lo que decía Patricia del tema de la comida orgánica, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que se ha hecho esta feria Masticar, se viene haciendo hace varios años, el Buenos Aires Market, y otras tantas ferias que más allá de la semana gastronómica, incluso también en otros puntos del interior del país se vienen haciendo y se están organizando. Bueno, da cuenta de esto, ¿no? De alianza entre productores, comerciantes, gastronómicos, escuelas de chefs, escuelas de gastronomía, donde le están comenzando a ver, y en otros casos están ya consolidando la beta comercial y de producción, por un lado, producción concreta, y después ya la beta concretamente turística, orientada hacia la comercialización, como un nuevo aporte a la experiencia turística de los destinos. Entonces,
Eso de a poco va tomando forma, ¿no? O sea que en el caso de Perú tiene una feria también muy, muy importante que, bueno, supera las 400.000 personas, que se hace en septiembre. Mistura. Exactamente. Y también empezó de algún modo, como, bueno, empujado por algunos chefs de renombre, con asociaciones, un poco con el sector turístico. Bueno, ya hoy es una feria donde van todos los productores del país, con sus regiones, con sus productos, y bueno, ya ha tomado una dimensión a mayor escala, ¿no? Entonces, parece que esos pasos se han ido dando acá en Argentina y bueno. Sí, teniendo de modelo Mistura. Sí. Ha sido el impacto, digamos, que tuvo fue muy grande en la comunidad local. Un poco planteando esto de, bueno, mirá, qué bueno lo que hicieron los peruanos, que cada vez, no solo que la feria fue creciendo, sino que también la gastronomía se produjo como un quiebre, porque se posicionó como algo netamente cultural y un atractivo más. Y a partir de ahí, digamos, de esta feria Mistura, a partir de ahí, incluso yo no sé si viene después el tema de de que toman a Perú como patrimonio, la gastronomía peruana, perdón, como patrimonio de la humanidad. Sí, son siempre caminos que van surgiendo, ¿no? Las innovaciones, la creatividad no es que nace en un punto. Yo creo que todos los movimientos históricos han salido así, no es que nació justo ahí en ese día y ese horario, sino que son cuestiones en ebullición que van naciendo distintos actores, asociaciones, grupos, y donde en algún momento todo confluye en una gran avenida, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, me parece, ahí, y me parece que en Argentina también está pasando esto de que ya hay muchos lugares que están encauzando hacia esta visión que estamos conversando y bueno, tenderá, digamos, hacia una mejor promoción y mejor desarrollo del producto concretamente. Yo cuando hablabas, en Argentina, en el interior del país hay un montón de ferias nacionales, fiestas nacionales de la fiesta nacional de la empanada en Tafí del Valle, de los quesos, o sea, hay de todo, ¿no? En todos lados del país, que sí tiene impacto, quizá mucho impacto regional, y provincial y regional, y quizá algunos no de alcance nacional todavía, ¿no? Pero que ameritan un alcance nacional porque son fiestas muy muy importantes, también con un gran despliegue de productores y de comerciantes. Sí, me gustó lo que dijiste sobre la innovación, me hiciste acordar a Peter Senge en la quinta disciplina de la práctica, que lo tuve que leer allá por la facultad. Antes de ayer. Sí, obvio. No hacía falta aclararlo, disculpame. Y que él decía que justamente la innovación no era lo mismo que los inventos aislados, que el desarrollo de la aviación se dio, digamos, que la turbina, la hélice, la inyección, eran todos inventos que estaban dando vuelta, pero se tuvieron que reunir los 5 simultáneamente en tiempo como para que realmente se encontrara con la innovación en el sentido propiamente dicho del término. Por ahí, o sea, que tal vez vamos en buen camino, escuchando. Sí, yo creo que sí, claro. Sí, estamos. ¿No? Yo creo que sí. Lo que sí, en el tema puntual de la gastronomía, hay como distintos choques de generación. En la gastronomía y en todas las áreas, me parece que hay choques de generaciones, hay celos, hay divismos, hay un montón de cosas que hace que a veces se demore un poquitito, ¿no? esta evolución, o se haga un replanteo de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, pero es interesante porque igual se va para adelante, porque por ejemplo mencionaste las ferias Masticar, no me acuerdo la otra, está Buenos Aires Market, hay varias, sí. O sea, hay como voces encontradas en el término de que algunos están a favor, en contra, esto es representativo, esto no es representativo. Yo creo que lo positivo de todo esto, más allá de las discusiones a favor y en contra, lo positivo es que, bueno, nos estamos cuestionando algo que hasta ahora no lo habíamos hecho. O sea que ya desde ese punto de vista está buenísimo en pensar en algo más que el clásico bife de chorizo. Bueno, ahora hay otras cosas, además de... Con lo cual ya es, digamos, una apertura, ¿no? Que va a posibilitar, digamos, este ambiente de cuestionamiento, va a posibilitar seguramente innovación y creatividad. Bueno, a ver, ¿qué vuelta de rosca le vamos a dar a esto, no?
con miles de discusiones en el camino. Sí, yo doy clases en gastronomía justo ahora este cuatrimestre, tengo los 2 primeros años y es muy interesante ver porque hoy por hoy los chicos que están ingresando recién... No siempre me toca, es algo así como aleatorio. Sí, ellos tienen muy presente, por ejemplo, diferentes tipos de públicos y diferentes tipos de comidas para diabéticos, para celíacos, y hasta ellos mismos son críticos en primer y segundo año, es decir, bien temprana en la carrera, de que muchas veces en gastronomía, lo mismo que pasa con turismo, hay como una falta de creatividad, ¿no? Que todos los platos se presentan igual, que se pone de moda una cosa, y ellos, me parece muy interesante rescatar que por lo menos ya ellos... apenas entrando en la carrera ya empiezan a identificar esta cuestión de que es necesario hacer o dar una vuelta de tuerca en donde la diferenciación vaya por otro lado. Claro. ¿No? Y me parece que, bueno, como punto desde el lugar gastronómico es rescatable. Ahora nos toca a nosotros desde el turismo también. Sí. Yo creo que coincido con lo que decís. Y me parece que lo que comentabas antes vos, Mariana, yo creo que cuando uno tiene claro el rumbo, después, bueno, puede haber caminos que sean más cortos encontrados, o más largos. ¿Viste? A veces uno incluso, para llegar a un mismo punto, podemos cruzarnos en el camino, ¿no? O sea, si vos te vas para un punto determinado, depende de la dirección que tomemos cada uno, hasta el momento nos podemos cruzar o chocar. Pero si tenemos claro el rumbo, me parece que a medida que el rumbo se tenga más o menos claro, que es promocionar, en este caso, si estamos hablando de la gastronomía o el turismo cultural, bueno, después puede haber reseguidos, todas las cuestiones que vos mencionás, que son reales y que en todos los países y en todo el mundo pasa, porque es parte de la condición del ser humano. Me parece que después se va allanando un poco, ¿no? Es más problemático cuando el rumbo es diametralmente opuesto respecto de lo que uno quiere, pero si en definitiva, en este caso son ferias que uno que quiere es promocionar la gastronomía, dar a conocer, generar mayor demanda, aumentar la producción, fomentar las economías locales, fomentar la producción local. Bueno, después el formato que cada uno le dé, si es más o menos representativo, bueno, eso me parece que es una discusión posterior, pero si nos ponemos de acuerdo en lo primero, por la palabra de gastronomía, ¿no? Después el resto debería fluir un poco más fácil. A veces en este país se pierde mucho tiempo en lo segundo y no en lo primero, ¿viste? Si ponerte de acuerdo en el rumbo, cuando en realidad estás de acuerdo en el rumbo, pero estás en lo segundo, que se empastan las discusiones. Sí, totalmente. Y se pierde muchísimo tiempo. Claro, y energía. Y energía y nos quedamos ahí en ese laberinto dando vueltas. Ojalá sepamos ahora avanzar. Yo creo que estamos teniendo una gimnasia cada vez más más incorporada, de que por lo menos no perdemos tanto tiempo. A ver, nos empastamos un poquitito, pero salimos antes de la discusión. Eso es lo que estoy viendo, a diferencia de otras épocas, ¿no? Y los destinos cada vez están colaborando más también con el sector privado y los destinos entre sí, darse cuenta que no es que, bueno, un turista va solo a una provincia o a una localidad, sino que hay que trabajar más en forma articulada, porque el turista tampoco conoce de fronteras ni de dentro de lo que es una provincia, si hay departamentos o si un destino o una montaña depende de un municipio o el otro, ¿viste? Tampoco a veces uno lo tiene tan claro. Uno cuando viaja te vas a la montaña tal o al lago tal que no sabes dónde queda exactamente. Es pero que no te interesa en realidad a quién le pertenece, y eso es por ahí lo que del otro lado no terminamos de comprender. Así es, pero bueno. Sí. Y no solo, digamos, dentro de un mismo país, sino también entre países. Patagonia. Contale a un europeo, Argentina, Chile, sé que tengo que cruzar una frontera y tengo ciertas formalidades, pero para ellos es más o menos lo mismo. Sí. Y vienen con ese, bueno, ya que estoy acá, cruzo, voy para este otro lado. Sí, es cierto. Ya llegó el horario que tenemos que decir adiós. Qué rápido que se pasó, cada vez más rápido. Muy rápido. Es que uno empieza a engancharse en estas conversaciones tan interesantes y se pasa rapidísimo el tiempo. Bueno, llegamos así a las 4 de la tarde. Nuestro programa se está acabando, pero bueno, nos encontraremos el jueves que viene. Muchas gracias, Federico. Nada, gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Y bueno, recuerden en radiosentidos.com.ar nos encontramos jueves 15 horas. Hasta la próxima. Bueno, muy buen fin de semana a todos, a ustedes y a los oyentes. El jueves que viene me conecto desde Puebla, en México, así que... Y el tequila no aparece por acá. Con sabores locales muy particulares, nos comunicaremos desde allá. Bueno, espero que brindemos con un tequila a tu regreso. Muchas gracias. Hasta luego.